para tenerla en cuenta en la rotación. Sí, ¿aló? Buenos días. ¿Me oyen? Sí, estamos listos, profe Eladi. Bueno, Bienvenida. listo. Entonces, bueno, voy a empezar la presentación. ¿Me están viendo? Sí, señora. ¿La presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, buenos días. En el día de hoy, en este horario, vamos a hablar de obesidad. Ay, caramba. Un segundo. Ay. Un segundo que tengo un problema técnico. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ambas cosas. Sí. Bueno, Sí, las señora. dos cosas, bueno. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí es que tenía problemas aquí técnicos. Bueno, entonces, en primer lugar les quiero mostrar estas imágenes que buscando una presentación, para hacer una presentación, las encontré y es la obesidad y el arte. En la primera imagen vemos cómo eran, pues, el Homo sapiens sapiens, y estos tres son artistas. James Oster es un escultor inglés que él, a través de su manifestación o su de ser consciente de su adicción al azúcar, empezó a hacer esculturas humanas con diferentes elementos de azúcar, como pueden ver este. Tyler Smith es una fotógrafa también inglesa que se permite mostrar a través de la fotografía de amigos el problema sobre todo de obesidad infantil que se encuentra en Gran Bretaña. Y este escultor, Mu Boyan, es un escultor chino que refleja en sus esculturas, cuando ustedes, si les interesa buscar el nombre, van a ver que todas las esculturas pues son Fati, como él las llama, y lo que quiere reflejar aquí es todo el problema también de pandemia que hay en la China con respecto a la obesidad. Entonces, digamos que a través de los tiempos hemos visto cómo hemos pasado de esta composición corporal a esta que nos muestra Mu Boyan. Muy bien. Lo que vamos a tratar hoy es definición, factores de riesgo, epidemiología y tratamiento. Solo mencionar realmente, le diré al doctor Rosendo que me busque otro espaciecito para hablar de tratamiento, porque hoy nos vamos a enfocar básicamente en estos 4 ítems. Antes de eso tenemos que tener claras unas definiciones, lo que es el índice de masa corporal, que estima el exceso de grasa del cuerpo, el perímetro de cintura, más adelante hablaremos un poco más de eso, y la definición de gasto energético total, según la OMS, es el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético cuando el individuo presenta peso, composición corporal y actividad física compatibles
con un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene alguna enfermedad, un proceso infeccioso, un trastorno hormonal, pues ya esto se ve alterado. Entonces, esta definición aplica si usted tiene un estado de salud adecuado. Y este gasto energético total, según la OMS, depende de el gasto energético basal, la termogénesis endógena y la actividad física. Este gasto metabólico o energético basal es una fracción del gasto energético total que se requiere para mantener los procesos vitales del cuerpo, como son el metabolismo celular, la actividad respiratoria, cardiovascular y la temperatura corporal. Entonces, el índice de masa corporal, señores estudiantes, hoy por hoy es parte del examen físico de cualquier historia clínica. Vayan a ser ustedes ortopedistas, cirujanos, neurocirujanos, y se correlaciona con el contenido de grasa total, y es el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado en metros. La circunferencia de cintura se tiene en cuenta y se toma porque se correlaciona positivamente con la grasa abdominal y es un predictor independiente de factores de riesgo y de morbilidad. Se sugiere que el punto de corte de la circunferencia de cintura para definir obesidad abdominal en la población adulta colombiana es en hombres mayor de 90 centímetros y en mujeres de 80 centímetros, siendo 90 centímetros un indicador de exceso de grasa visceral, de 94 centímetros un indicador de exceso de grasa visceral para los hombres. Estos valores, por favor, ténganlos en cuenta porque son los valores que ustedes van a tener que manejar día a día. Bueno, entonces, por favor, tomen nota de estos valores. Esta charla básicamente la voy a enfocar en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud. Salió en la guía práctica en el 2016 y es la guía práctica número 52. Hasta hoy en Colombia pues no hay una nueva guía, entonces por ahora nos estamos basando, sigue aplicando esta guía, realmente no hay como unos cambios dramáticos en los conceptos básicos y en el tema de tratamiento a hoy. Siguen muy vigentes los de esta guía. ¿Listo? Entonces, la obesidad se define como la sobrepeso y la obesidad corresponden al espectro de una patología caracterizada por la acumulación excesiva de grasa, de etiología múltiple y en la cual hay diversos factores genéticos, factores ambientales, el sitio donde viven, cambios en patrones de alimentación, por ejemplo, aumento de la urbanización sin planeación, con poca movilidad activa y mayor motorización, y aumento de la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, y creo que es una de las cosas que ha cambiado mucho en la sociedad moderna y que incide grandemente en el aumento de la obesidad, y es la disminución de la preparación de alimentos en forma tradicional, utilizando productos frescos y saludables. Cada vez por el tema del tiempo, las ciudades más complejas, alteraciones en la movilidad, pues no estamos haciendo esta forma de presentación o realización de una preparación de alimentos en forma tradicional. Factores psicológicos, la ansiedad, por ejemplo, hábitos de conducta o de estilo de vida, falta de actividad física, conductas sedentarias, mala alimentación, malos hábitos de sueño, no dormir bien, se ha demostrado que aumenta el consumo de comida durante estos periodos y produciendo más ansiedad y llevando a la obesidad.
factores económicos que pueden influir en los alimentos que pueden comprar y en otros hábitos de vida. Todo esto lleva a un desequilibrio entre calorías consumidas y calorías gastadas. Entonces, los factores de riesgo definidos son el consumo de alimentos de alto valor calórico, disminución en la actividad física, como les mencioné, la deprivación del sueño por todos los cambios que se producen en los hábitos y además porque se produce un cambio en las hormonas contrarreguladoras, se altera todo esto llevando a aumento de la obesidad y angustia mental frecuente. Dentro de los factores de riesgo, vemos, por ejemplo, esto reportado en la encuesta de la situación alimentaria y nutricional realizada en el 2020, en el 2010, perdón, encontraron que el ser de sexo femenino tenía un OR de 1.5, tener un FISBEN 4 o más de 1,26 y vivir en el área urbana nos daba un riesgo de 1,27. Los patrones de alimentación, como ya les mencioné anteriormente, en esta encuesta lo que se encontró fue que había un bajo consumo de frutas y verduras y que solamente el 28% consumían verduras y que solamente el 66% de las personas encuestadas consumían frutas. El 94.6% de la población consumen azúcar, miel o panela diariamente. Está pendiente la encuesta del 2020, porque en el 2020 fue la pandemia, entonces ya se está realizando, pero no han salido los reportes. Y el 32% de la población encuestada consume preparaciones fritas diarias y comidas rápidas en un 50%. Y señores estudiantes, lo que uno ve en el interrogatorio que uno hace día a día en la consulta de obesidad es que las jornadas laborales, la movilidad, afecta grandemente, pues la gente se levanta temprano, llega tarde a sus casas, entonces no hay tiempo de preparar alimentos utilizando pues productos frescos, sino que solamente hay tiempo para el consumo de comidas rápidas. Miren el incremento, 50%, y esto fue en el 2010. Con el tema de movilidad, por lo menos en Bucaramanga, creo que desde el 2010 hasta el momento ha aumentado grandemente. Seguramente vamos a tener unos datos, pienso yo, más elevados cuando salga el reporte de la encuesta que están haciendo, del ENSI. Entonces vamos a hablar un poco de epidemiología y vamos a empezar de lo macro a lo micro. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud reportó en este reporte de junio del 2021 que 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales 650 millones eran obesos. 39% de los adultos mayor de 18 años tienen sobrepeso y 13% de la población adulta mundial tiene obesidad. Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de obesidad se ha casi triplicado. Este dato, esta tabla muestra, es un reporte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es un reporte del 14 de junio del 2021 y muestra, aquí hay pues varios datos. En este dato lo que muestra es la prevalencia de adultos de 20 años con obesidad y por diferentes características. Entonces, la tasa cruda de obesidad para mayores de 20 años era de un 42%. Las edades en las que había mayor presencia de obesidad era en los mayores de 60 años y en los menores de entre 20 y 39, pues eran los que tenían menor obesidad. Entonces, aquí ustedes ven, mayor de 60 años, 44% y mayor de entre 20 y 39 años, 39%. Si hablamos de las características raciales,
vemos que los negros no hispánicos tienen una mayor prevalencia, 57.9, y los asiáticos no hispanos tienen una prevalencia del 14.5. Entonces, en rojo están los que tienen mayor prevalencia y en verde los que tienen menor prevalencia. Si vamos a hablar de el nivel de educación, vemos que lo que ellos reportan es que las personas que tienen diploma de high school o algún otro college tienen 46%, pero que los que tienen arriba de college son los que tienen menor prevalencia. Y los que tienen menos de high school tienen 45. Entonces, tener educación como media los pone en más riesgo y tener una educación con más nivel, con más grado, pues disminuye el riesgo. Eso es el reporte para Estados Unidos. Nosotros, REPSIN, que es la encuesta nacional de la situación nutricional, como les mencioné, la del 2020 pues no se pudo realizar, entonces los datos publicados son del 2015. En esta encuesta, veamos esta gráfica, que habla de la prevalencia del exceso de peso en hombres y mujeres entre 18 y 64 años por región y concentración de población. Vean que la mayor prevalencia por regiones, con un 59.5, es la región pacífica y la menor prevalencia es la región oriental. Si hablamos por concentración de población, tenemos que las cabeceras con menos de 100.000 habitantes son las que tienen una mayor prevalencia. Tal vez si pensamos que son poblaciones un poco más pequeñas en las cuales la gente todavía puede ir a sus casas a consumir sus alimentos, de pronto hace que puedan consumir un poco más de alimentos que de pronto en ciudades más grandes, pero que si ya son ciudades muy grandes, la gente ya no puede llegar a sus casas a consumir ese tipo de alimentos. Esas pueden ser algunas de las explicaciones. Y aquí vamos a hablar del exceso de peso en hombres y mujeres por sexo, por etnia e índice de riqueza. Miren, por sexo, la prevalencia de exceso de peso se da más en mujeres, 59.6, por etnia, afrodescendientes, 57.4, y por índice de riqueza, el medio. Si ven que es muy parecido al que mostraba el reporte del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, o sea, el comportamiento es similar. La tendencia, aquí mostramos con esta gráfica la tendencia de aumento de exceso de peso en hombres y mujeres desde el 2005 hasta el 2015, y vemos esta gráfica azul más oscurita es la de las mujeres y esta más clarita es la de los hombres, y la grisecita es la de la total de Colombia. Entonces, el mayor cambio se dio en los hombres porque tenía una prevalencia en el 2005 los hombres de 39.9, pasando a 52.8 con un cambio del 7.2%. En las mujeres el cambio fue o el aumento del 4.4%. Entonces los hombres están tendiendo a tener mayor aumento en las alteraciones en el peso. Eso era en general, pero el sobrepeso vemos que es más frecuente en los hombres sin pertenencia a alguna etnia, es la que tiene más sobrepeso, y los que tienen un alto índice de riqueza son los que tienen más sobrepeso en hombres. La obesidad, en cambio, fíjense que las mujeres son las que tienen una mayor prevalencia de obesidad, con 22.4%, las afrodescendientes tienen mayor prevalencia y un nivel de riqueza medio es el que tiene mayor obesidad. Por regiones, la región que tiene mayor prevalencia de obesidad es la Orinoquía y la Amazonía.
y las cabeceras de 100.000 o menos habitantes son las que tienen menos prevalencia. Revisemos aquí un poquito este tema de la Orinoquía. La cantidad de alimentos disponibles en esas regiones son diferentes, son áreas bajas, con una temperatura corporal, con una temperatura más alta. Más adelante vamos a entender por qué la temperatura, la disponibilidad de alimentos puede ser el que esté incidiendo en que estas regiones sea la que tenga mayor prevalencia de obesidad. Entonces, para hablar un poco ya de las causas, entonces vamos a ver, aquí tenemos un dibujo del hipotálamo y de la hipófisis y vemos el núcleo arcuato que se localiza acá en el hipotálamo, todo esto es el hipotálamo, esta es la hipófisis, con la hipófisis anterior, la hipófisis posterior. Entonces, el hipotálamo es el centro cerebral más importante en el que convergen todas las señales anorexígenas y orexígenas. En el núcleo arqueado del hipotálamo interaccionan estableciendo un equilibrio entre sí dos conjuntos de neuronas. Las orexígenas, que son las neuronas secretoras de neuropéptidos y proteínas de tipo agouti, y su activación tienen un efecto orexígeno promoviendo la ingesta de alimentos. Y las anorexígenas son las neuronas que producen propiomelanocortina y el producto de transcripción regulado por cocaína y anfetamina, que su activación tiene efectos anorexígenos. ¿Cómo se mantiene la homeostasis energética? Se define como el equilibrio entre el aporte y el consumo de energía y la cantidad de energía necesaria para el crecimiento y el desarrollo de los órganos. Intervienen múltiples procesos moleculares y fisiológicos. Y se requiere una comunicación constante entre múltiples órganos, especialmente el tejido adiposo, el músculo esquelético, el tracto gastrointestinal, el hígado, el páncreas y el sistema nervioso central para mantener una homeostasis energética adecuada. Segundo. Esta gráfica, pues simplemente lo que estamos mostrando es lo que ya les mencioné antes. Para mantener un equilibrio se necesita un balance entre la ingesta de energía y el gasto energético. En esta energía, pues proviene las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y el gasto energético de la actividad física, la termogénesis inducida por dieta y la tasa metabólica basal. La obesidad entonces se produce cuando hay una alteración en ese equilibrio y se debe a un aumento excesivo de peso relacionado con el consumo excesivo de calorías por un periodo de tiempo prolongado, que lleva a un aumento de masa corporal, el cual se da por aumento de pequeñas cantidades, pero crónicas de alimentos, y también por una disminución en el consumo. Por ejemplo, si yo tengo una lesión que no me permite gastar energía, por ejemplo, una fractura, osteoartrosis, me pueden llevar a una disminución del gasto energético. Por esto es un ejemplo que ponen, que revisé en un libro y me llamó mucho la atención, y es que consumir una golosina de 220 kilocalorías por día puede producir un aumento de 5 kilogramos en un año y de 10 kilogramos en 3 años. Bueno, digamos, segundo. Un segundito que no me quiere pasar la diapositiva. Las causas, como ya les mencioné, genéticas, el sedentarismo, la sobrealimentación por quienes
hay mayor disponibilidad de alimentos, especialmente ultraprocesados. Yo les digo a los pacientes, coman como si tú vives en el campo y no tienes la panadería enfrente, la tiendita donde venden papas, helados, pues no los vas a consumir. La disponibilidad de alimentos, incluso en la casa, que es una de las técnicas que utilizamos para disminuir el consumo, es que no los compren, pero si ustedes salen de sus casas hoy por hoy, pues tienen una serie de disponibilidad de alimentos muy fáciles de adquirir, que no son los más adecuados. Entonces, tener esta sobrealimentación con productos que no son adecuados, pues ya es del día a día y nos va a producir obesidad. Alteraciones en el apetito y la saciedad. La ansiedad, por ejemplo, puede generar alteraciones en el apetito y defectos en la saciedad que también se presentan en forma pues patológica. Y los malos hábitos alimentarios por el tipo de alimentos que consumimos, como ya lo vimos en la encuesta del ENSIN, un alto contenido de azúcares. Y alteraciones endocrinas, como es una enfermedad de Cushing, como es un síndrome de ovario poliquístico, como es una resistencia a la insulina. La gente cree que el hipotiroidismo es una causa muy frecuente de consulta, es una causa frecuente de obesidad, pero realmente el hipotiroidismo puede aumentar 2 o 3, un hipotiroidismo leve. Si yo ya tengo un hipotiroidismo severo, que ya hoy por hoy no es tan frecuente, pues me puede aumentar unos 6 kilos, pero digamos que es una creencia que el hipotiroidismo altera importantemente el peso y no es así. Es más la resistencia a la insulina, es más esos malos hábitos de alimentación o pues causas del individuo como lesiones en todo el aparato osteomuscular que le impidan realizar adecuadamente ejercicio. Entonces, esta gráfica es para mostrarles que la obesidad pues es multifactorial, hay factores epigenéticos, genéticos, fisiológicos, de conducta, socioculturales, estudiantes, socioculturales. Aquí la próxima charla que les abre sobre el manejo, este tema sociocultural es complejo porque nosotros y las intervenciones que se tienen que hacer pues son a nivel familiar y a nivel pues de comunidad. Es muy difícil para un individuo que quiera mantener unos hábitos de alimentación saludables, pues desenvolverse en un ambiente donde está permitido comer o lo culturalmente aprobado es comer una cantidad excesiva de carbohidratos. Comer tamal con chocolate más un pan, pastas que es un carbohidrato con otro pan. En las festividades ustedes ven que el tipo de alimentos en Navidad que consumen es muy, muy alto en carbohidratos. La alimentación es una forma de interrelación cultural, es una forma de socialización. Entonces, en el interrogatorio que uno le hace a los pacientes, usualmente ellos le manifiestan a uno la dificultad que tienen en mantener o en decirle a las personas con las que salen y se relacionan día a día que no quieren consumir determinado tipo de alimento que les ofrecen. Entonces, este factor es muy, muy importante. Y el ambiente, como ya les mencioné. Entonces, esta gráfica pues muestra todos los factores, factores genéticos, la disponibilidad de alimentos ultraprocesados y las actividades, el tipo de trabajo. Yo siempre pregunto qué hacen, quién cocina, cuántas horas duerme. Todos estos aspectos pues hay que tenerlos en cuenta porque son causas de obesidad. Entonces, miren,
Esto no es muy alejado de la realidad. Incluso a ustedes, más adelante, los estudiantes de internado, los residentes, los ve uno trabajando, y cuando tú estás comiendo y viendo una pantalla, no eres consciente de la alimentación. Entonces puedes consumir mucho más alimentos de lo que realmente necesitas, porque tu mente está ocupada es en el trabajo que está haciendo aquí, y esto es, y si genera ansiedad, pues lo único que hacemos es comer, comer sin ser conscientes. Por eso siempre se recomienda que la nutrición, la alimentación, sea usted sentado y que esté, y que la haga consciente. Esta gráfica, esta diapositiva es muy importante que la recuerden, porque muestra estudios que han realizado donde se ve que hay mayor riesgo de ser obesos si ese ha sido obeso en la infancia. Entonces, y si tiene un progenitor obeso, el riesgo de obesidad en la vida adulta aumenta en cuanto más alta sea la obesidad y mayor obesidad se haya tenido en etapas tempranas de la vida. El riesgo de obesidad es 79% más si han sido obesos a los 10 y a los 14 años y tienen un padre obeso, y los niños que son obesos después de los 6 años tienen una probabilidad de obesidad mayor del 50%. Ya lo veremos más adelante. Entonces, es importante preguntar cuánto pesaban a esa edad. ¿Por qué ser obeso a los 10 o los 14 años? Pues me da un factor de riesgo, porque primero estoy produciendo adipocitos, y esos adipocitos después ya no los puedo desaparecer. Y si uno es obeso acá, en el momento en que usted está, en que se está teniendo el pico de crecimiento, ¿cierto? Entonces crecer y engordar es difícil. Ustedes empiecen a verse las fotos de pronto, claro que todavía están muy jóvenes, pero vean las fotos de pronto de sus papás cuando estaban pequeños, y vean las fotos a los 20 y empiecen a ver las fotos a los 30. La composición corporal va cambiando. Y si tú a los 10, a los 14 años ya estabas con sobrepeso, incluso ni siquiera obeso, con sobrepeso, la probabilidad de tener obesidad más adelante es mucho más alta. Entonces, el tejido adiposo, ¿veo a alguien levantando la mano? Sí, profe, una pregunta sobre eso. Ese riesgo de, pues, padecer obesidad si el progenitor es obeso, ¿se relaciona más que todo, pues, por factores genéticos, o también tiene que ver, digamos, los hábitos que uno aprende de los padres y como... Sí, esperemos, yo dejo 15 minutos para preguntas, ¿les parece? Y Estefanía va de primera la pregunta para contestarle, ¿listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. El tejido adiposo, entonces, es un órgano endocrino. Eso es no es solamente una célula, es un órgano endocrino. Los adipocitos son las células que almacenan energía, pero secretan diversas proteínas que desempeñan importantes funciones fisiológicas. Por ejemplo, la leptina tiene efectos pleiotrópicos sobre la ingesta de alimentos, la regulación neuroendocrina del hipotálamo y el consumo de energía. Constituye una señal bidireccional que actúa como conmutador del comportamiento fisiológico entre los estados de saciedad y ayuno. Quiero que se graben esta diapositiva. Es la más importante junto con los datos epidemiológicos. Miren, nosotros tenemos diferentes tipos de adipocitos. Tenemos los adipocitos blancos, tenemos los adipocitos beige y tenemos los adipocitos marrones. Las características de cada uno son diferentes. Entonces, por ejemplo, los adipocitos blancos son redondos, son grandes, tienen poquitas góticas de lípido, son como una sola gótica de lípido, tienen el núcleo periférico y tienen pocas mitocondrias, ¿sí? Y la función es almacenar energía y se encuentran en el tejido visceral subcutáneo. El tejido beige es redondo, es grande, tiene las góticas de lípido están a nivel intermedio. El núcleo es periférico, son las mitocondrias, tienen más mitocondrias. Ellas, la función es liberar energía relacionada con el
UPC1 mitocondrial y numerosas mitocondrias bien desarrolladas y se localizan en el tejido visceral y subcutáneo. Y el tejido adiposo marrón es poligonal, es más pequeño, tiene numerosas gotitas de lípidos del núcleo central y tiene numerosas y bien desarrolladas mitocondrias. Y se localizan en la columna, en los hombros y en el cuello. Y la función es liberar energía. ¿Listo? Entonces, este tejido adiposo, la composición, hay una variabilidad en la cantidad de tejido adiposo que contienen las personas. Y eso es lo que también va a hacer que la composición corporal de los individuos sea diferente, la tasa metabólica basal sea diferente. ¿Qué cambia qué hace que aparezca este tejido marrón? Por ejemplo, las personas de clima caliente tienen menos tejido marrón. Este tejido marrón se desarrolla con un clima más bajo. El ejercicio también hace que tengan más tejido marrón, como dos datos importantes. Y también hay factores genéticos en los cuales unos individuos tienen más tejido marrón que otros. Entonces, esto ya de por sí hace. Ahora, esta composición con el tiempo, les voy a mostrar la gráfica, va cambiando. Digamos que las personas jóvenes tienen más tejido marrón, a medida que pasa la edad tienen menos tejido marrón, pero como esa cantidad de tejido marrón que tienen los individuos también varía independientemente de la edad, en cada individuo, las personas que tienen cuando son jóvenes más tejido marrón van a tener menor probabilidad de desarrollar obesidad a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico, en primer lugar, como todo en la medicina, lo hacemos a través de la historia clínica. Y aquí sí que es importante la enfermedad actual. Y hay que preguntar, ¿existen antecedentes familiares? Porque ustedes ya vieron el riesgo, si tienen enfermedad cardiovascular prematura, si tienen hipertensión, esto también es porque se convierte en un factor de riesgo. Si tienen diabetes mellitus y cáncer, si registran tabaquismo o si lo tuvieron en algún momento, porque la nicotina, al suspenderle a las personas que han sido fumadoras, la tasa metabólica disminuye y tienden a ser más obesos, además porque cambian a veces esta adicción por otra adicción que puede ser pues, el consumo de azúcares, el consumo de alcohol, ciertos fármacos. Ustedes recuerden o sepan que hay fármacos psiquiátricos que se asocian más, que alteran el peso. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de fármacos consumen, los esteroides, hay algunos fármacos psiquiátricos. Y es importante ver cuántos intentos de baja de peso ha tenido el individuo, porque al principio, a medida, cuando usted es más joven, con los intentos de bajo de peso, son capaces de cambiar, pero a medida que cambiamos en edad, y tenemos otros factores como menopausia, pues la composición corporal también cambia, lo que hace que estos intentos de bajo de peso pues sean menos o se logre pues tener un efecto mejor con esta baja en lograr disminuir de peso. Hay que preguntar en la revisión por sistema complicaciones asociadas a la obesidad, buscar con el interrogatorio y con el examen físico, otras patologías como hipotiroidismo, diabetes, ustedes saben, y prediabetes, por el hecho de tener resistencia a la insulina se une a los receptores de crecimiento y al tener aumento de la insulina, eso hace, así todavía no sea diabético, que sea, que es porque es un factor de crecimiento que sean obesos. El síndrome de Cushing, el hipogonadismo, porque tanto los estrógenos como los andrógenos producen una composición corporal, son los que mantienen los niveles de la distribución de grasa de una forma, de modo que cuando hay hipogonadismo,
la composición corporal cambia tanto en hombres como en mujeres y entonces se presenta, por ejemplo, después de la menopausia, una distribución de la grasa a nivel abdominal. Y en los hombres es muy importante esto porque, por ejemplo, la primera causa por la cual lo mandan a usted a consulta es el aumento de peso, pero puede ser que un hombre joven de 40 años lo que tenga, por ejemplo, sea un tumor de la hipófisis que me lesionó la hipófisis, no permitiendo que se produzcan niveles adecuados de LDH y de FSH, con lo cual disminuye la producción de testosterona, llevando a un cambio en la composición corporal y también la disminución, por ejemplo, de hormona del crecimiento, que también esos niveles producen una distribución diferente de grasa y el músculo. Entonces, este dato, por ejemplo, para mí es supremamente importante y yo siempre voy a descartar estas patologías en los pacientes que vienen por consulta de obesidad. Y el síndrome de ovario poliquístico, recuerden que una de las características es resistencia a la insulina, y al tener resistencia a la insulina, pues vamos a tener mucha más adiposidad. Entonces, tenemos que tener para el diagnóstico, pues el diagnóstico lo hacemos con el índice de masa corporal, que es o índice de Quetelet, en honor a quien desarrolló esta fórmula matemática, que fue un matemático que vivió en 1796 y fue el que desarrolló esta fórmula. Entonces, recordemos que la masa corporal normal es mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, y que mayor de 25 y menos de 30 son sobrepeso, y que obesidad se habla de un índice de masa corporal entre 30 y 34,9, entre 35 y 39,9 y mayor de 40. Hoy por hoy, digamos que ya se está reevaluando. Esta clasificación es de la OMS, pero ya se está reevaluando porque realmente tenemos pacientes con 50, con 60 de índice de masa corporal. Entonces, digamos que ya se están trabajando en otras clasificaciones y el índice de masa corporal en un momento determinado no nos da suficiente información, entonces ya estamos utilizando la composición corporal, que se los dejaré para el siguiente encuentro que tengamos. Entonces, pero esto sí es de todos los días. Recuerden, esto es como tomar la tensión, como tomar la frecuencia cardíaca, como tomar la frecuencia respiratoria. Todas las historias deben tener esta clasificación por todos los riesgos. Ya van a ver ustedes la carga de enfermedad que genera tener obesidad. Y la circunferencia de cintura, ¿cómo debe tomarse? El sujeto debe estar en bipedestación, debe estar sin ropa o relajado. El ATP3 recomienda que se debe tomar al final de una expiración suave y se debe buscar un punto medio entre la línea media, o sea, el punto es línea media axilar y el punto equidistante debe ser entre el reborde costal y la cresta ilíaca anterosuperior. Ahí buscamos un punto equidistante y por ahí es por donde pasamos el metro. El perímetro abdominal es también del examen físico hoy por hoy. O sea, las historias clínicas, acuérdense que nosotros ya estamos en un modelo de salud en el que estamos gestionando el riesgo. Y van a ver por qué debemos tomar todas estas medidas, realizar una intervención rápidamente para evitar todas las complicaciones que ya les voy a mencionar. Se los voy a mostrar para darles tiempo de preguntas. Entonces, mire, este fue un estudio en el que se hizo. Esto fue un estudio que buscaba todas las causas de mortalidad
un metaanálisis donde participaron participaron todos los continentes con 239 estudios en los 4 continentes. Lo que se quería revisar era la causa de mortalidad, si era similar en los diferentes continentes, y lo que se encontró fue lo siguiente. Entonces se hizo en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, América del Norte, y se tenían estudios que tuvieran un seguimiento en promedio de 13,7 años. Se terminaron analizando 189 estudios, que eran los pacientes que nunca habían fumado y que no tuvieran enfermedades crónicas y que estuvieran vivas por lo menos después de 5 años de seguimiento. A esos pacientes de esos estudios fue los que se les realizó el análisis de causas de mortalidad. Adelantémonos un poquito. Entonces, vamos a mirar esta diapositiva, se las puedo adelantar porque ya me queda poco tiempo. Entonces, y por ejemplo, lo que vemos es en esta. Aquí tenemos los estudios analizados por índice de masa corporal, entre 15 a 18,5, 18,5 a 25, o sea, los dividieron en grupos, pues en índices más pequeños o diferentes, pues para ver qué tanta asociación había y establecer exactamente cuál era el índice de masa corporal que los ponía en riesgo, que aumentaba la mortalidad: sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3, que fueron pacientes de más de 40 pero menor de 60 de índice de masa corporal. Y encontraron, por ejemplo, en todos los estudios, que los pacientes que aquí analizaron, los que tenían, lo que ya les dije, que nunca hubieran fumado, que tuvieran 5 años de seguimiento y que no tuvieran enfermedades crónicas. Entonces, los pacientes que tenían una obesidad grado 3 eran los que tenían una mayor por prevalencia de un hazard ratio de mortalidad más alto. En Europa encontró lo mismo, que los que tenían un índice de masa corporal más alto eran los que tenían un hazard ratio más alto. Y bueno, esa es más o menos esta tabla. Y esto, aquí lo analizaron de diferentes formas. Aquí lo analizaron, por ejemplo, por la región, en todas las regiones geográficas, los que tuvieron un riesgo mayor de o mayor carga de enfermedad eran los hombres, miren, con 4.4. En Europa, los que tuvieron más alto hazard ratio fueron los europeos, y los hombres fueron los que tuvieron un mayor hazard ratio de todas las causas de mortalidad. Hombres en Europa, los que tenían más alto riesgo. Luego hicieron un análisis por causa específica de mortalidad. Entonces, por ejemplo, por las enfermedades cardiovasculares fueron las que tuvieron un hazard ratio más alto en todas las regiones. En Norteamérica, las enfermedades cardiovasculares fueron las que tuvieron también un hazard ratio más alto. Las enfermedades coronarias se presentaron más frecuentemente la mortalidad en Norteamérica y en el este asiático. Y las enfermedades respiratorias en Europa fueron las que le determinaron un hazard ratio más alto y más bajo, pero fíjense que Australia y el este asiático también tuvieron un hazard ratio de todas las causas de mortalidad. Y cáncer, pues todas tuvieron, excepto el sureste asiático, que no tenía un hazard ratio mayor de 1, y las demás tuvieron pues una mortalidad asociada con cáncer. Entonces, las enfermedades, entonces, ¿cuál es la carga de enfermedad? O pues aquí la mortalidad por obesidad: enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria, SB, enfermedades respiratorias, que las vemos frecuentemente en la consulta. Fíjense que en Europa fue donde tuvo más,
y cáncer. Entonces, estas son las causas de mortalidad asociadas con la obesidad y como pueden ver en la diapositiva, varían dependiendo del continente, pero pues igual se presentan. Estas fueron los grupos de acuerdo al índice de masa corporal, pues vemos también que aquí las analizaron, las desmenuzaron un poco más, pero pues digamos que este es como un análisis más exhaustivo de la gráfica que les mostré previamente. Entonces, las conclusiones hasta de este artículo es que la prevalencia de obesidad, de sobrepeso, hasta aquí, que la prevalencia y de sobrepeso y obesidad ha venido aumentando con el tiempo en el mundo. Colombia tiene la misma tendencia. La carga de enfermedad por sobrepeso y obesidad y mortalidad es alta y se presenta con algunas diferencias. Se presentan todas y hay diferencias en los diversos continentes. La carga de la enfermedad se aumenta a medida que aumenta el grado de obesidad, como ustedes lo vieron en las gráficas, y se requieren intervenciones gubernamentales a nivel mundial y local para poder combatir esta pandemia y su carga de enfermedad. Entonces, ¿qué está haciendo Colombia? En Colombia, entonces, nosotros tenemos como la primera parte que lo que les voy a mostrar de tratamiento es que ya tenemos una ruta integral de atención en salud, de alteraciones nutricionales, esos son las RIAs, ya están en este momento socializadas y deben estar pronto a iniciar la implementación. Digamos que se atrasó, esto debía haberse hecho en el 2020, pero vino la pandemia, entonces digamos que por lo menos en Santander a finales del año pasado se retomó nuevamente una socialización de todas las rutas en los diferentes municipios del departamento a través de conferencias virtuales, incluso presenciales. Yo participé con la Secretaría de Salud en la socialización de esta ruta y la idea es que pues ya tiene que empezarse a implementar. Aquí les voy a mostrar que la resolución 2465 del 2016 hace referencia a la adopción de los indicadores antropométricos para niños, niñas y niñas, adultos menores de 60 y adultos menores de 64 años. Y habla entonces de el artículo 1 habla de que deben adoptarse todas estas mediciones antropométricas que ya les mostré: peso, talla, índice de masa corporal, y que debe aplicarse esta resolución en todos los ámbitos, en las instituciones prestadoras de salud y también en las instituciones académicas. Por eso se las estoy presentando, porque ustedes deben conocer esta resolución, porque cuando ustedes vayan a su rural, si están en su internado, deben ya aplicar, pues a hoy, puede ser que cambie mañana, pero a hoy, esta resolución que es la que aplica para la ruta de intervención nutricional. Entonces acá les voy a mencionar esta definición que la trae la resolución. ¿Qué es antropometría? Pues es la rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del cuerpo humano y sus diferentes partes y proporciones, y que la definición de la cintura de la circunferencia, ya se las mencioné, solo que les quiero mostrar como resumirles rápidamente lo que muestra esa resolución. ¿Y qué es un estado nutricional? Pues es el resultado de la regulación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. Esta es la clasificación que traen. Entonces, delgadez es menos por índice de masa corporal, delgadez menos de 18,5, normal más de 18,5 a menos de 25, sobrepeso de 25 a menos de 30, 30 o igual de obesidad, la obesidad grado 1, 30 a 34,9, la grado 2, pregunta previo, 35 a 39,9 y la obesidad grado 3 mayor de 40. Eso es lo que rige al momento. Como les digo, ya se está trabajando en otras clasificaciones, pero hasta hoy tenemos eso. Y quería mostrarles que el ministerio
creó esta estrategia. Yo en el Teams les voy a poner este link que habla de la estrategia Conoce tu riesgo peso saludable. Esta estrategia deben ustedes sabérsela porque es la que ya debe saber cualquier médico general en su práctica, porque se tiene que aplicar en todas las rutas, tanto de diabetes como de hipertensión. Tienen que aplicar en primer lugar esta. Y la guía de la obesidad, que ya se las mostré inicialmente, y yo les pongo los links en un Word para que los tengan accesibles en Teams. Esta es la app Conoce tu riesgo, la app del Ministerio de Salud para identificar posibles enfermedades, que se creó en el 2020, se puede bajar a los teléfonos y que ustedes en la consulta de cualquier consulta, porque digamos que el tema la prevalencia es tan alta como ustedes vieron de obesidad, que nosotros tenemos que detectarla, todos los médicos, ortopedistas, neurocirujanos, hemodinamistas, todos tenemos, una vez la encontremos, tenemos que remitirlo a los programas de riesgo de obesidad para poder empezar a tratarla, intervenirla y disminuir toda esa carga y esa mortalidad que genera la obesidad. Entonces, digamos que estas estrategias, por eso se las puse ahí, esto es a esta diapositiva los lleva el link que les mencioné en la diapositiva anterior, se puede bajar al celular y aplicar. Entonces, como les mencioné, esta estrategia fue diseñada por la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, que tiene como objeto identificar la probabilidad de que tienen 36 millones de colombianos mayores de 18 años de verse afectados por enfermedades cardiovasculares. Y la estrategia identifica el riesgo a nivel individual y poblacional y define las intervenciones que cada grupo o persona de individuos deben recibir de acuerdo a su perfil de riesgo y los responsables de desplegar las mismas y monitorear el efecto de dichas intervenciones sobre la reducción de dicho nivel. Bueno, hasta aquí tenemos nada de minutos. Yo no sé, doctor Rosendo, si me da 5 minutos y le pedimos a la doctora Perdone, Claudia. profe, la cito es que está, no sé si está la doctora Claudia. La doctora Claudia, estaba preguntándole a la doctora Claudia si ya está, porque si ya estamos pasaditos 5 minutos, ¿no? Sí. Señores estudiantes, yo le voy a pedir al profe Rosendo y cuadro otra sesión para el tema de tratamiento. Perdone, doctora, no tenemos tiempo, el semestre se nos termina. Estamos rebasados. Bueno, en la gran sesión la preparamos. Que sí, y es una buena, profe, una buena alternativa. El espacio. Y nos sirve y a propósito nos sirve para todos, profe. Sí, señores. Entonces, fíjense que esto es muy largo, pero con que sepan esto, ya el tratamiento lo haremos en una gran sesión. Muchas gracias. No me salgo para que la doctora Claudia no se le cierre. Simplemente cierro mi micrófono y... Doctora, ¿me podría compartir las diapositivas?